alrededor del año 988 a.C., en la gloriosa capital de Israel, en Jerusalén. Un hombre muy inteligente, desde niño, desde la niñez, muy inteligente, muy bueno para los números. Si usted lee el libro de los Reyes de las Crónicas de Israel, se va a encontrar que era muy bueno para las matemáticas, muy bueno para la lógica, para la ciencia, para la botánica, para la zoología. Tenía mucho conocimiento, era en gran manera inteligente. Además de ello, era muy bien parecido, muy simpático. Tenía muchas chicas tras él. Tenía un buen nombre, tenía fama, tenía dinero, tenía unos grandes padres. Su padre, el más grande rey que tuvo la nación de Israel, el más grande guerrero de Israel, un artista virtuoso además. Su mamá, una mujer virtuosa, una gran esposa y una gran madre. El cuarto hijo de su familia y el tercer rey de la nación, dentro de su reinado hizo la obra más épica que ningún rey en la nación de Israel construyó, y fue el templo. Un templo en el que había música en el mayor esplendor de la época. 4,000 músicos tenía sonando en ese templo, y que hasta el tiempo de Jesús fue un tiempo honrado, un templo que hasta el día de hoy es añorado por los judíos. Este gran hombre del que vamos a hablar esta noche es Salomón. Salomón, como ustedes pueden notar, no era un hombre común y corriente, era un hombre especial. Y se pasó la vida entera viviendo diferentes situaciones, diferentes cosas, buscando encontrar algo. El filósofo Platón alguna vez dijo: si bien buscas, encontrarás. Y creo que esta frase aplica a la vida y obra de Salomón, de quien vamos a hablar esta noche. Así le he colocado a mi bosquejo: si bien buscas, encontrarás, o más coloquial, el que busca encuentra. Y les decía que Salomón se dedicó a vivir muchas situaciones en la vida, a disfrutar todo lo que tenía, pero luego al final de su vida se detuvo a reflexionar, a pensar, a analizar qué era lo que se había pasado la vida entera buscando. Y cuando llega al final del libro de Eclesiastés, porque además de las cosas que ya les hablé, fue escritor, un gran escritor y filósofo, escribe Salomón en el capítulo 12 de Eclesiastés, en su mayoría en su ancianitud, y después de haber analizado la vida, escribe y dice: el fin de todo el discurso oído es este. La conclusión en mi vida de todo lo que hice es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Yo quiero que leamos el capítulo 7 de Eclesiastés, el versículo 27 y el versículo 29. Eclesiastés 7, 27 y 29. ¿Lo tenemos? Dice: he aquí, dice Salomón, he aquí, esto he hallado, dice el predicador, pensando las cosas una por una para hallar razón. Muy filosóficas sus palabras. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre 1,000 he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Vamos a hablar entonces de qué es lo que busca el hombre con relación a la vida de Salomón, y que encuentro yo
al leer el libro de Eclesiastés son las tres cosas que busca el ser humano. El capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Eclesiastés presenta los tres factores que busca el ser humano durante toda su vida. En los capítulos siguientes, el 4 en adelante, Salomón desarrolla las ideas de los tres primeros capítulos. Y cuando vamos al capítulo 1, de Eclesiastés, por favor, y vamos a leer el versículo 12 y 13. Y lo primero que busca el hombre es conocimiento. Mire lo que dice acá. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y di mi corazón, dediqué mi vida con pasión, en otras palabras, a inquirir y a buscar sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Y el capítulo 7, el versículo 25, dice: me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez, el desvarío y el error. ¿Qué está diciendo Salomón en estos dos versículos y en muchos otros de Eclesiastés? Está diciendo: una de las primeras cosas en mi vida que yo me dediqué a buscar fue el conocimiento, saber, aprender. Y miren, chicos, es una de las cosas en las que nos pasamos al menos un tercio de nuestra vida buscando. Bueno, en mi generación tenía uno que tener 5 o 6 años para entrar al colegio. Hoy basta con que un niño sea destetado y ya se inventaron, no sé ya cómo es la educación, son 11 años académicos, pero son como otros 11 años de kinder y todo ese, ¿sí? Y nos pasamos por lo menos la tercera parte de la vida estudiando. Usted entra a la primaria, son 5 años, más lo que ya vivió en el jardín, ¿cierto? Luego entra al bachillerato, por norma son 6 años, para otros 7, 8, bueno, cada quien decide cuántos estudia, ¿cierto? Y ya usted tiene 16 o 17 años y ha sido juicioso y se ha pasado 17 años de su vida estudiando, aprendiendo. Y luego salimos del colegio y entramos a la universidad, 5 años. Y seguimos estudiando. Y quizá algunos que son mucho más interesados y juiciosos salen de la universidad y dicen: quiero hacer una especialización, quiero hacer una maestría, y siguen estudiando. Y algunos llevamos la mitad de la existencia, dice David, el padre de Salomón. La vida del hombre es quizá, mentira, lo dice Moisés en un salmo, es quizá 70, 80 años. Algunos estamos llegando a la mitad de la vida y todavía estamos estudiando. Y nos pasamos la vida buscando el conocimiento. Hay algunos pocos que no les gusta estudiar, pero les gusta trabajar. Y para trabajar hay que saber, hay que tener conocimiento. El que se dedica a la construcción, el que se dedica al arte de la madera, ¿cierto? Quizás no vaya a una universidad o a un lugar a estudiar porque aprendió. Mi papá tiene un maestro de construcción y su hijo tiene 16 años y ya es casi maestro, hace el trabajo muy bien. Aprendió con su padre, pero ha dedicado tiempo para aprender a pañetar, para aprender a sentar ladrillo, para aprender a fundir columnas, vigas, ¿cierto? Y nos pasamos la vida entonces buscando el conocimiento. Aprender a hacer algo es absolutamente necesario. Pero ¿para qué busca el hombre el conocimiento? ¿Para qué necesitamos saber? Mire, algunos dejan a padre y madre, su familia entera, para irse a otra ciudad a adquirir conocimiento. ¿Sí? Capítulo 1, versículo 16 de Eclesiastés. Dice:
Porque ni el sabio ni el necio, ni del sabio ni del necio habrá para siempre memoria. Pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio con el necio. Estoy leyendo el que no es. Ese no es. Ya, sí, está leyendo el 2. Dice: hablé yo en mi corazón diciendo, la reflexión que hace Salomón. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría. Es decir, yo he estudiado mucho, tengo mucho conocimiento sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Es decir, que antes de Salomón no había habido otra persona que tuviera tanto conocimiento como él. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Mire, lo primero que uno busca cuando quiere llegar a tener conocimiento, lo primero que uno busca es reconocimiento. Mire, Salomón dice, hablé yo a mi corazón diciendo, he aquí me he engrandecido y he crecido en sabiduría. Era reconocido por la sabiduría. Por allá en las crónicas de los reyes hay un pasaje en el que dice que desde África viajó una mujer, una reina, a visitar a Salomón para ver si su sabiduría era cierta. Y muchos en el mundo iban hasta Jerusalén a conocer personalmente a Salomón, a preguntarle cosas, misterios de la ciencia y de la vida, a ver si era verdad que él tenía tanto conocimiento. Así que se hizo un hombre muy famoso, tenía mucha fama, era reconocido, dedicó su vida a estudiar para tener un reconocimiento. Cuando usted saca una cita, no sé, cuando me accidenté, yo tenía que ver unas citas con un neurocirujano, y un día estaba sacando la cita y la persona de la EPS que me estaba ayudando a sacar la cita me dijo, ya no me acuerdo cómo se llama el doctor fulano de tal. Le dije yo, dijo, con ese doctor, pero es que con ese doctor es muy difícil la cita. Yo le dije, ¿por qué, señorita? Dijo, porque él es una eminencia en la neurocirugía del país. Y empezó a decirme un poco de cosas de él. Y yo decía, wow, increíble, me operó un gran hombre. Pero tenía un gran nombre aquel doctor, porque había estudiado mucho, tenía reconocimiento. Número 2, busca un fin económico. Sin duda, estudiamos por dinero. Nadie va a la universidad porque dice, yo quiero aprender, porque quiero conocer esa ciencia. Quiero aprender la ciencia de los números. Me encantan los números y yo quiero aprender a hacer operaciones matemáticas difíciles. Esa es mi pasión. No, mentira. Uno va a la universidad porque quiere aspira algún día a conseguir un mejor trabajo y recibir dinero. ¿Es eso o no? ¿Cierto? Lo mismo, el que trabaja y aprende un arte a hacerlo bien, lo aprende porque quiere dinero. Así que el conocimiento, el segundo fin del conocimiento es un fin económico. Y no está mal. Además, es necesario. Mire, el conocimiento empírico o académico, como sea, de alguna u otra manera nos va a garantizar un mejor nivel de vida. Salomón, cuando léase la historia de Salomón, para que entienda todo esto que yo estoy hablando. Pero vea, Salomón podríamos decir que era ingeniero de minas, sabía de minería, de exploración minera sabía. Era ingeniero forestal, tenía bosques enteros, dice la Biblia, tenía una empresa maderera grande. No sé cómo sea esa área del conocimiento, pero todo lo que tenía que ver con los barcos y el mar lo conocía. Sabía de ingeniería civil, sabía de arquitectura, sabía de veterinaria. El hombre comerciaba con pavos, sabía de idiomas porque se relacionaba con personas de otros países, sabía de negocios internacionales. No era había dedicado su vida a aprender, y como sabía tanto, pues tenía mucho dinero, porque tenía el medio para recoger dinero. Pero ¿cuál es el resultado?
Y con esto no quiero decirle no estudie o no se prepare, porque es absolutamente importante y necesario. Pero en el capítulo 1, el versículo 14, la parte final dice, bueno, leamos el 14, dice: miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Uy. Lo primero que él dice es que, bájale un poquito, Andrés, gracias. Lo primero que él dice es que es vanidad. Y uno dice, pero ¿cómo un hombre tan inteligente que dedicó su vida al conocimiento, que dedicó su vida a los negocios, que tenía tanto dinero, resulta diciendo esto es vanidad? Vanidad es como la traducción del diccionario bíblico a la palabra vanidad, es como querer atrapar el viento, o sea, nada. Y luego dice, y esa aflicción de espíritu. Tenía tanto que a la vez no tenía nada, aunque tenía mucho conocimiento. Lo primero que buscó Salomón fue el conocimiento. Lo segundo que buscó fue el placer. Y eso está en el capítulo 2. Leamos un poquito del capítulo 2. Dice: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Dije a la risa, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necesidad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de mi vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles, me hice estanques de aguas, de ellos en el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión de grandes vacas y ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes de provincias. Me hice cantores, cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y ahí sigue diciendo muchas cosas. Habla del placer, habla de la risa, habla de la alegría, habla del disfrute de sus riquezas. Y cuando yo leo estos pasajes, pienso un poquito, cuando uno abre las redes sociales, estamos en la época de los influencers, de los nómadas digitales, en la época del comercio digital. Y entonces usted abre internet, abre alguna red social y sale un video de propaganda de un personaje X y muestra sus viajes y muestra carros finos y muestra mucho dinero, ¿cierto? Placer, resultado, no sé, del conocimiento, de saber manejar las redes, de yo qué sé, ¿cierto? Pero muestra el placer y uno ve eso y dice, wow, ese hombre o esa mujer tendrán 24, 25 años y mire todo el dinero que tiene y cómo se da gusto. Placer. Ese era Salomón. Parece una vida perfecta. Una vida de placer parece una vida perfecta, ¿cierto? Y cuando nos dedicamos al conocimiento, lo segundo que queremos alcanzar es el placer. Yo quiero estudiar para conseguir dinero, porque quiero viajar, porque quiero tener posesiones, porque quiero tener, quizá me gustan las motos, entonces quiero una moto de alto cilindraje para viajar, ¿cierto? Quiero comer comidas finas en restaurantes finos, quiero hospedarme en un hotel 5 estrellas, placer, ¿cierto? Y le hago yo la pregunta, ¿está Dios detrás de todo eso? Bueno, algunos disfrutan del placer y no está mal. Mire lo que dice este versículo, Eclesiastés 5:18. Dice: he aquí pues, el bien que yo he visto a lo bueno es comer y beber. ¿A quién no le gusta comer, cierto? Beber. Gozar uno del bien de su trabajo, ese es el resultado, eso es lo bíblico. Con que se fatiga
debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. ¿Qué está diciendo Salomón acá? Es bíblico que usted trabaje y que de su trabajo algo le quede para el placer. Pues no es justo que trabajemos y, como dice ahí, nos quememos debajo del sol y no nos quede ni para, no sé, un helado o algo así. No está mal. Lo que está mal es sacar a Dios. Algunos tienen la oportunidad de disfrutar del placer, se van de vacaciones, ¿cierto? Mar, playa, que es una de las cosas más atractivas, y duran 10 días de viaje, y en esos 10 días no se acuerdan de Dios. No buscan una iglesia el domingo para ir a la iglesia, no hacen el devocional porque se acostaron súper tarde y madrugar sugiere un esfuerzo. Placer sin Cristo es vanidad. Capítulo 2 dice él: dije yo en mi corazón, ven ahora, probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también es vanidad. No solo el conocimiento sin Dios es vanidad, sino que ahora el placer sin Dios es vanidad. Dice, esto también es vanidad. Mire, y luego dice, a la risa enloqueces y al placer, es decir, disfruto, me río, vivo la vida, como dicen algunos. Pero dice él ahí, ¿de qué sirve esto? No llena el corazón del hombre, no llena la vida del hombre. Ni el conocimiento ni el placer es suficiente. En esa búsqueda de placer están las posesiones. Él dice ahí en el capítulo 2, dice versículo 4, engrandecí mis obras, edifiqué para mi casas, planté viñas, me hice huertos, jardines, estanques, compré, hice, logré, adquirí, ¿cierto? Posesiones. ¿Quién no quiere tener? Ese es uno de los deseos y de nuestras pasiones, tener, ¿cierto? Y no está mal, digo, tener. Bueno, Salomón tenía bienes, tenía casas, fincas, tierras, tenía bienes muebles, bienes inmuebles, pero además de eso, no sé, tenía negocios. Por ejemplo, aquí dice el versículo 8, me hice de cantores, de cantoras. Parece que tenía un negocio de artes, ¿sí? Una empresa de producción musical. En la época el hombre disfrutaba todo lo que tenía. Y ese deseo de tener más de lo que podemos y de lo que Dios nos quiere dar se llama avaricia. Pero Salomón, Dios le dio la oportunidad de tener más que todos los que estuvieron antes de él. Y aunque tenía todo lo que quería, no le fue suficiente porque siguió buscando. ¿Cuál es el resultado? Capítulo 2, versículo 11. Dice, miré yo todas las obras que habían hecho mis manos. Todo lo que dice mis manos. Él las diseñó, él las ayudó a construir, ¿cierto? Sus casas, sus bienes. Y trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad. El hombre se sentaba, salía a la ciudad, decía, esa casa es mía, esa finca es mía, esos caballos que van allá son míos, la plata que hay en ese banco es mía. Pero es vanidad. Es como querer atrapar el viento. De nada sirve. Y en el versículo mismo 11 dice, todo era vanidad y aflicción de espíritu. Como querer atrapar el viento. Y luego dice, y sin provecho debajo del sol. Y uno dice, ¿cómo es que este hombre va a decir que tiene tantas riquezas, bienes, posesiones y que de eso no tiene provecho? Pues tenía muchas cosas, pero no tenía la paz que sobrepasa todo entendimiento. No tenía a Cristo en su corazón. Mire lo que dice el versículo 18. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol. Casas, carros, ¿para qué eso? No me interesa. Lo aborrecí, dice Salomón, debajo del sol. Me era fastidiosa. Por cuanto todo es vanidad. El cual
tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Salomón dice, me maté la vida entera consiguiendo todo esto para que otro venga después de mí. Por allá más adelante dice, vaya a saber si ese lo vaya a disfrutar y lo sepa administrar. Pues entiende Salomón, me pasé la vida buscando posesiones, me voy a morir y no me las voy a llevar. Y dejé de buscar al Señor. Capítulo 2, versículo 9. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo la sabiduría. Reconocimiento, que ya hablamos un poco de ello. Dentro del placer está el reconocimiento. Por eso los artistas son artistas. Por eso los aplausos, por eso los conciertos, porque el reconocimiento genera una satisfacción de placer. Versículo 17 dice, aborrecí por tanto la vida. Se quería morir el hombre, ya decía, tengo tanto, tengo todo, pero eso no es suficiente. Mejor me fuera a morir. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. El placer no le fue suficiente. Mire, Salomón tuvo muchas mujeres, pero muchas. Salomón tenía las mujeres que quería tener. El hombre iba por la calle y veía una mujer bonita y decía, tráigame en esa vieja. ¿Y quién no quería estar con Salomón? Si tenía plata, era bonito, tenía carisma, pues cualquier mujer quería estar allá. El rey, ¿cuál mujer no quería casarse con el rey? Pues tuvo 300 esposas. Eso quiere decir que tuvo 300 suegras también. Bueno, y 700 concubinas. 1000 mujeres. Disfrutó de 1000 mujeres. Eso es excesivo placer. Pero dice, mejor me fuera a morir que disfrutar de todo eso. Número 3, capítulo 3. Y en el capítulo 3, Salomón habla del tiempo. Y entonces dice, mire, después de que analicé la vida y me di cuenta que empecé a buscar el conocimiento y que empecé a buscar el placer y todo lo que califica el placer, los bienes, todo esto, me di cuenta que hay un tiempo especial para cada cosa. Entonces dedicó lo que le restaba de su vida a esperar el tiempo indicado para cada cosa. Y entonces escribe ahí, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Y empieza, hay tiempo para amar, para reír, tiempo para esto, tiempo para lo uno, tiempo para lo otro, para llorar, para conseguir, para perder, para todo. Para todo hay un tiempo. Mire, nos afanamos. Y Jesús dice, ¿por qué se afanan por el día de mañana? ¿Cuál es el afán? ¿Qué gana si el que es enano se afana por querer tener 50 centímetros más? Pues no va a crecer más. Entonces, ¿para qué se afana? Espere el tiempo indicado y la situación indicada. Nosotros vivimos la vida planeando. Y cuando vivimos la vida haciendo planes, también vivimos la vida esperando que esos planes se hagan. En diciembre hacemos una lista de planes y ustedes tienen por ahí una caja guardada con una lista de planes. Y empieza uno a recorrer el año, a vivir el año y entonces empieza a cumplir algunos planes. Pero hay otros que se ven muy lejos de alcanzar y uno quisiera recortar los días para que ya sea el tiempo de que esos planes se hagan una realidad. En la vida todo hay un tiempo. Los niños y los adolescentes están en el tiempo de adquirir el conocimiento, de estudiar, de aprender. Eso es lo que tienen que hacer, no tienen que hacer más. Los jóvenes y los adultos, su primera etapa de vida, pues están en el tiempo de aplicar ese conocimiento y de empezar a adquirir y a tener cosas.
Cuando yo era niño, yo veía a mi papá y los papás, cuando uno es niño y ve a los papás siempre tienen dinero. Porque uno en la niñez no ve la vida como la ve ahora, que entiende las necesidades y lo difícil que es conseguir el dinero. Entonces, para el niño es tan fácil como ir a decirle: papá, quiero esto, y ya, no le cuesta nada, solo pedirlo. Pero ahora que somos grandes, que tenemos que trabajar, entonces nos cuesta y entendemos las necesidades y entendemos el valor del dinero. Estamos en la época de aplicar el conocimiento y de empezar a tener cosas, y no logramos tener cosas, no logramos las posesiones tan fácil, porque eso tiene una exigencia, ¿sí? Y si usted mira, ese es el común denominador. En la época del final de la juventud y la edad adulta es que empezamos a trabajar, que compramos la casa, que compramos ciertas cosas, con algunas excepciones, los hijos de papi y mami que el papá le da, ¿cierto? Y los ancianos están en el tiempo del placer y de tener. Y entonces, cuando yo estaba en el colegio, pasaba un viejito en un carro, en un señor carro, y decía a mi amigo: ese viejito, tan viejito, y en ese carrazo, que no lo puede disfrutar, y yo tan joven y en bicicleta. Qué injusto, ¿cierto? Y mire las personas mayores. ¿Quiénes son los que tienen más posesiones? Los mayores, la gente mayor. A la oficina va gente a decir: ay, mire, es que le voy a dejar la finca a mis hijos y la quiero repartir. Sí, señor, ¿cuál es el área de su finca? No, pues en realidad tengo 4 fincas, una de 200 hectáreas, una de 300. Y un señor que con dificultad respira y se puede mover, ¿sí? Pero los que tienen son la gente mayor, que ya han adquirido el conocimiento, que se pasaron un tiempo de su vida ahorrando, adquiriendo las posesiones, y que desafortunadamente en la vejez la pueden disfrutar. Esta tarde íbamos a hacer una diligencia con mi esposa, y hay un señor que vive aquí por la séptima y tiene un perro, un golden hermoso, y uno pasa y el señor, ahora se van a ir a pasar por la séptima a ver cuál es el señor, y uno pasa y el señor está sentado afuera. El señor es pensionado de ferrovías, no tiene una pensión mala, muy buena, y el perrito ya se ve viejo y el señor ya está muy viejo, y uno ve que ese señor permanece con ese perro ahí, y de vez en cuando sale al parque y vuelve y lleva el perro. Y mi esposa me decía: ese señor con esa pensión que tiene, con ese perro tan lindo que tiene, como que no tiene nadie más en la vida, ir a comprarse un buen carro, irse de paseo por todo el país, a gastarse la plata, no hace nada porque vive ahí sentado. Y yo le decía: amor, ese señor con dificultad se mueve, no, fácilmente muere, pero con dificultad se mueve, el perro lo jala, ¿sí? Y me decía ella: tenaz, ¿cierto? Y nosotros trabajando todos los días y haciendo tanto esfuerzo para hacernos un viajecito, para irnos a comer algo rico, ¿sí? Esa es la vida. Y Salomón dice: todo esto es vanidad, todo esto es como tratar de agarrar el viento, pero eso no satisface la vida del hombre. Quizá ese anciano cuando era joven deseaba lo que nosotros deseamos hoy, y ahora que lo puede hacer, pues no lo hace. El mismo Salomón dice en el capítulo 12: mire, ahora que son jóvenes, sírvanle al Señor, porque cuando vengan los días malos y sean viejitos, no van a poder hacer muchas cosas. Y después de que Salomón hace todo ese análisis, y que tendríamos que hacer un estudio de semanas para entender el libro de Eclesiastés, pero la idea principal son esas 3 cosas: buscó conocimiento, buscó placer y buscó encontrar el tiempo indicado para hacer cada cosa. Después llega al capítulo 12 y le habla a los jóvenes, cuando ya es un viejito, le habla a los jóvenes. Y los estudiosos de la Biblia y que compilaron la Biblia le pusieron allá consejos para los jóvenes, le pusieron el título. Y les dice lo que les decía: sirvan al Señor en su juventud, porque Salomón no lo hizo. Gobernó muy bien, hizo un gran reino, construyó el templo, hizo muchas cosas, pero no sirvió al Señor en realidad. No disfrutó la vida sirviendo al Señor, no buscó a Dios. Y Salomón termina el libro de Eclesiastés y ha escrito los Proverbios y ha escrito Eclesiastés
y ha escrito otras obras literarias y ha filosofado acerca de la vida y ha entendido muchas cosas. Y llega a Eclesiastés y dice: resumen del deber del hombre. Voy a resumir lo que realmente tiene que buscar el hombre, lo que realmente tiene que hacer. No dedicarse al conocimiento, no dedicarse al placer, no dedicarse a esperar. Sí tiene que hacerlo, es necesario, pero eso no es lo principal. Dice: el fin de todo el discurso es este. La razón que debemos buscar es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Él mira atrás. Imagínese, no sé, no investigué eso. Hasta ahora me parece relevante que debía hacerlo. Pero imagínese que Salomón tenía 85 años o 90, yo qué sé. Era muy viejo y llegó a mucha vejez porque tenía oportunidad. Y tan viejo y mira hacia atrás, años de vida. Quizás se sentó un día con una de sus tantas esposas y sacó un álbum de fotos y empezó a ver, ¿cierto? Se sentó con el contador y le dijo: bueno, escribamos el testamento, y tenía tantos bienes que ni se acordaba y miró hacia atrás y dijo: me pasé la vida, perdí la vida, me pasé la vida queriendo saber. Por allá hay un versículo en Eclesiastés que dice que el mucho estudio es fatiga para la carne. Yo le decía a mi papá, porque era vago en el colegio: papá, pero es que es bíblico que estudiar mucho es malo. No, lo malo es dedicar la vida al conocimiento excluyendo a Jesús y a Cristo de ello. Y se siente y mira hacia atrás y dice: perdí la vida, me pasé la vida buscando lo que no debía buscar, lo que tengo que buscar. Y entonces llama a sus súbditos, llama a la gente que puede y congrega a los jóvenes y les dice: miren, jóvenes, les voy a decir qué es lo que tienen que buscar. No se dediquen a la plata, no se dediquen al dinero, no se dediquen al conocimiento, a ver quién sabe más. Dedíquense a esto. Primero, a temer a Dios. La palabra temer a Dios es reverencia en la actitud con que una persona reconoce el poder y la condición de otra. Es la forma como yo veo a Dios. Lo primero en la reverencia es la sumisión a Dios. Y el contexto de la sumisión a Dios pone como ejemplo a Abraham. Dios le dice a Abraham: Abraham, yo sé que usted es un viejito y se pasó la vida orando porque quería tener un hijo, pero ahora quiero que sacrifique a su hijo para mí. ¿Y qué hace Abraham? Sí, Señor, y cogió el peladito y se fue a sacrificarlo. Sumisión. Eso es temor a Dios, una sumisión sin argumento en contrario para con Dios. Pero temor a Dios también es exaltar los atributos de Dios. Salomón era hijo del más grande adorador que Israel tuvo. Y entonces Salomón dice: hay que temer a Dios. Y dijo: tráigame los libros de mi papá, tráigame los diarios de mi papá. Y empezó a leer los salmos de David. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Cantaba Dayana hoy. Y adoraba y veía como su padre adoraba a Dios y decía: oye, yo nunca hice eso en mi vida. Usted no encuentra los salmos de Salomón, solo la ciencia y el conocimiento de Salomón que edifican, sí. Dice: el temor a Dios es exaltar a Dios. El temor a Dios también es poder comprobar el poder de Dios, y eso va amarrado a la fe. Entender que si la Biblia dice algo, es así. No hay otro camino, no hay otra forma. Si la Biblia dice que la única manera para ir al cielo es creer, pues es así. Si la Biblia dice que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre Él nos dará, pues es así. Nos falla la fe. Nos falla la fe. Pero cuando vemos el poder de Dios, uno dice: wow, ahora sí, Señor. Y Dios lo sorprende a uno. Esta semana Dios me sorprendió increíblemente con un gran milagro que hizo. Temor a Dios es entender el resultado de la desobediencia. Eso es temor también. Temor
y este temor es lo que sufrió Adán y Eva allá en Génesis 3. Después de que pecan y se comen la fruta, se esconden, y dice que se escondieron porque tenían temor de Dios, porque habían pecado. Eso es temor a Dios también. Le está diciendo Salomón: jóvenes, primero, sean sumisos a Dios. Segundo, exalten a Dios, adoren a Dios, así como lo hizo mi padre en los salmos. Levanten las manos, canten, adoren. Tercero, comprueben el poder de Dios, crean lo que la Biblia dice. Eso es temor a Dios. Y cuarto, ojo con el pecado, porque trae resultados. Téngale miedo a los resultados del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Eso es temor a Dios. Y lo segundo que les recomiendo, le dice Salomón a los jóvenes, es: guarden los mandamientos. Y la palabra guardar tiene una relación con lo que hacían los grandes ricos con el tesoro. Lo guardaban, lo escondían en un lugar que solamente ellos sabían. Y él le dice puntualmente que tiene que guardar: guarda los mandamientos. Ustedes que estudian Proverbios, lee Proverbios y se da cuenta que uno: hijo mío, más de esto, guarda mis mandamientos, guarda mis palabras, guarda mis principios, guarda no sé qué, ¿cierto? Le está diciendo: mire, hay unos mandamientos, hay unas ordenanzas de Dios que le van a garantizar una vida feliz. Guárdelos. Y guardarlos no es cogerlos y esconderlos y olvidarse de ellos, como el del talento, ¿no? Guardarlos es apropiarlos, pero vivirlos, pero aplicarlos, pero ponerlos en práctica. Es obedecer en todo el sentido de la palabra de la Biblia. Mire, Abraham, dice la Biblia que Abraham es el padre de la fe, y por creer a las promesas fue salvo. Él creyó a una promesa que era increíble de creer, y Abraham la creyó. Para el pueblo de Israel, guardar los mandamientos le significó vivir toda una dispensación sacrificando animales en un templo. Eso era la obediencia que ellos daban a Dios. Y entonces tenían todo un ritual, y esa era la forma como ellos guardaban los mandamientos. Mire, para nosotros hay una invitación de guardar los mandamientos. Está en Hechos 16. Dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso suena sencillo, pero creer, bueno, creer es tema de otra predicación, y ustedes ya saben el concepto. En Proverbios 2:4 dice que tenemos que buscar a Dios como el que busca tesoros, con diligencia, con esfuerzo. Isaías 55 dice que hay un tiempo en que Dios puede ser hallado. Este es el tiempo en que Dios puede ser hallado. Dice: búsquenlo, llame lo que está cercano, dejen los caminos impíos y arrepiéntase, dice el pasaje, porque este es el tiempo de buscarlo. No se dedique a buscar otras cosas, busque a Dios. Proverbios 1:28, leamos ese versículo, ya voy terminando. Dice que ese tiempo se va a extinguir, que el tiempo de buscar a Dios se va a extinguir. Proverbios 1:28. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor. Uy, tremendo. Así está Salomón diciendo: uy, mire, bueno, Salomón alcanzó a buscar a Dios en los últimos días de su vida, pero que no nos toque a nosotros un día desde el infierno mirar atrás y decir: uy, me fue bien en la vida en la tierra, conocí muchas cosas, aprendí, tuve mucho conocimiento, tuve posesiones, disfruté mis posesiones, tuve tiempo para todas las cosas, pero ahora estoy aquí en el infierno. Tarde, ya no es tiempo de buscarle. Yo le pregunto esta noche: ¿usted qué está buscando? Busque el conocimiento, busque el placer, espere el tiempo para todas las cosas,
pero no saque a Dios de ello. Mire, Jeremías dice: ustedes me pueden buscar de todo corazón y me van a hallar. Estamos buscando a Dios con tanta pasión, con tanta insistencia, con tanto deseo como lo que queremos tener o como lo que queremos saber. Jesús le dice a sus apóstoles y a la gente allá en el Sermón del Monte, le dicen: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás es lo que Salomón se dedicó a buscar. Lo demás vendrá por añadidura. Y nosotros hacemos al revés: buscamos las añadiduras y de últimas el reino de Dios. Muchachos, ¿ustedes qué están buscando? Porque el que busca encuentra. Salomón buscó y encontró todo lo que tenía, y afortunadamente tuvo tiempo de reflexionar y arrepentirse. Pero quizá usted y yo no tengamos ese tiempo de arrepentirnos y perdamos la vida buscando lo que no es.